Y después de convertirme en el mago oscuro recibí una habilidad terrible. Podría arrancar el espíritu del cuerpo de una persona cuando pusiera mis manos sobre su cabeza. Hice esto varias veces en Angola. Los espíritus de la persona abandonaron el cuerpo y se quedaron a un lado mirando su cuerpo tendido en el suelo. El anciano José Casinda fue el primero al que probé con mis poderes. Incluso dijo que tenía control sobre los espíritus que eran demonios o espíritus de personas. Y el mago José Casinda me dijo que hiciera esta prueba con él para ver. Puse mis manos sobre su cabeza y su espíritu abandonó su cuerpo. El anciano mago dijo que vio su cuerpo en el suelo y su espíritu se quedó a su lado observando todo. Y en ese momento tener esta habilidad espiritual era muy raro. Y las personas que tuvieron experiencias extracorporales conmigo cuando puse mis manos sobre su cabeza y su espíritu abandonó el cuerpo. La gente se fue hablando de mi habilidad que llegó a oídos de los pastores del pueblo. Y los pastores vinieron a mí y me dijeron ¿cuánto dinero quieres enseñar esta habilidad? Pregunté a los pastores y dije, tienen un Dios tan poderoso, ¿por qué no le piden a su Dios y vienen a mí? ¿No tienes fe en el Dios que tantas veces dices que es poderoso? ¿No hago acuerdos con los creyentes? Y esos pastores de la prosperidad dijeron que yo no era el único que tenía esa habilidad y que buscaría otra bruja para enseñar. Esta habilidad de sacar el espíritu del cuerpo atrae a mucha gente y los pastores querían ver sus iglesias llenas a través de esta señal. Con las iglesias llenas, sus colectas financieras aumentan. Jesús estaba rodeado por la multitud debido a las señales. Y Satanás está usando esto a su favor. No entregué mis dones a los pastores, porque los demonios habían dicho que no querían verme en amistad con los creyentes. Pero esos hombres que me pidieron los regalos no eran nada como hombres de Dios. La luz nunca se comunicaría con la oscuridad. En 1995, cuando fui a Angola y recibí el don de controlar espíritus demoníacos y espíritus humanos haciéndolos salir del cuerpo. En el año 2010, cuando fui a Angola, luego fui a Nigeria y Togo ya convertido al cristianismo. Dios me mostró en una visión, pastores levantando personas. Me alegré y dije, Señor Dios, qué bueno que en África hay hombres de Dios. Y el Señor me reprendió y dijo, no glorifiques la obra de Satanás. Te mostraré una visión más profunda. Y el Señor me mostró en la visión, estos pastores orando en la cabeza de estas personas y quitándoles el espíritu. Y los cuerpos de estas personas yacían en el suelo sin respirar y sin pulso. En realidad estaban muertos, pero sus espíritus estaban al lado de sus cuerpos. Y la multitud de creyentes alrededor del cuerpo del muerto miraba como el pastor ponía su mano sobre el cuerpo y el muerto se levantaba. Los pastores sacaban los espíritus de las personas y los dejaban al lado de los cuerpos. Los cuerpos sin espíritu pierden la vida y el corazón deja de latir. Entonces ponían los espíritus de las personas dentro de sus cuerpos y volvían a la vida y el pulso comenzaba a latir de nuevo.
Cuando la gente realmente murió y la gente llamó a los pastores para que resucitaran, estos hombres dijeron que no podían ir. Estos pastores sabían que no podían resucitar, porque cuando el alma va al cielo o al infierno, no puede regresar y sigue el juicio final. ¿Quiénes eran las personas que estos pastores podrían resucitar? Esas personas que en realidad no murieron, pero los pastores hicieron magia para arrancarles el espíritu y luego hacer que los espíritus regresaran a los cuerpos de las personas para que todos pensaran que la persona había resucitado. Y en realidad la persona no resucitó, le sacaron el espíritu de su cuerpo y lo volvieron a poner. El Señor Dios me hizo saber toda esta manipulación que estaban haciendo con los espíritus de las personas. En África la gente no muere de muerte natural. Las brujas y los falsos pastores hacen magia para que los espíritus de las personas se vayan y se queden del lado del cuerpo. Y así los brujos y los pastores ganan dinero devolviendo los espíritus al cuerpo. Dijiste, ¿recuerdas cuando eras un mago y recibiste la habilidad de sacar el espíritu del cuerpo y luego ponerlo? Dije, sí me acuerdo, Dios mío. Dijiste, en ese momento era una rareza tener esta habilidad, pero hoy ya no es nueva y esta oscura habilidad se ha extendido por todo el continente africano y ha engañado a la gente. Cuando fui a predicar el Evangelio en África, vi a muchos pastores visitando los hogares de personas que habían perdido a un familiar en ese momento. Y estos pastores no dejarían que los cuerpos fueran enterrados y resucitarían a los muertos y ganarían adeptos. Y esos hombres parecían dioses y eran adorados y llamados profetas y la gente comenzó a congregarse en sus iglesias. Y dijiste, esas personas que resucitaron no fui yo. La gente no moría. Yo tengo la llave de la muerte y solo resucito a quien quiero. Estas personas tenían sus espíritus manipulados por estos pastores. Estos hombres lanzan hechizos que controlan el espíritu sacándolo del cuerpo de la persona. Entonces los familiares los llaman diciendo que la persona de la familia está muerta. Y cuando llegan estos pastores, hacen el trabajo de poner las almas en los cuerpos y los muertos respiran de nuevo y el pueblo cree que ha resucitado. El espíritu de la persona cuando sale del cuerpo está de lado sin saber lo que está pasando. Estos pastores y brujos lanzan fuertes hechizos de control de espíritus en un lugar secreto para tomar el alma de una persona y luego regresan para poner el alma dentro del cuerpo. Satanás no puede resucitar y no tiene el poder de dar vida y está usando esta habilidad para manipular el espíritu de las personas. Lo que está pasando en África es una falsa resurrección, en realidad no están resucitando. Estas técnicas para tomar el espíritu de la persona pueden dejar el corazón sin latir por 1 hora o más, la respiración se acaba y los signos vitales desaparecen y el espíritu se queda junto al cuerpo, porque no ha llegado el momento de ir a la eternidad. Cuando la muerte es real, el espíritu no se queda al lado del cuerpo, Dios mismo lo prohíbe y envía a su ángel a buscar el alma de la persona para llevarla al cielo y si es un impío, un demonio viene y captura tu alma y desciende al abajo. El Señor dijo,
Dile a mi iglesia que no estoy ordenando a mis sirvientes que resuciten a nadie en África. Toda esta gente que está siendo resucitada es a través del arte del engaño de Satanás. Solo resucito a los que quiero que hagan mi voluntad. A veces uso la mía para resucitar no para su gloria sino para mi gloria. Y, sin embargo, me es muy difícil resucitar porque no puedo interferir en el curso de la muerte. Estas personas que están teniendo una falsa resurrección no es para mi gloria. Quienes están recibiendo los honores son los falsos pastores que están haciendo estas obras de engaño para llenar sus iglesias y enriquecerse. Son sus nombres los que están siendo glorificados y no mi nombre. Me pediste que te advirtiera sobre estas cosas. He hablado en algunas iglesias que he visitado, pero en Internet el alcance será en lugares donde no puedo ir. La alerta ha sido entregada a ustedes que me escuchan. Volviendo a mi testimonio, después del pacto que hice en el cerro con Lucifer regresé a Brasil después de un mes en Angola en casa de la anciana bruja. Cuando llegué a Brasil, para mi sorpresa, mi hermano se había metido en problemas con un traficante de drogas. Mi hermano fue jurado muerte y yo intervine como si fuera su protector. Estaba muy confiado con mis pactos. El chico juró que mi hermano le dijo que lo mataría. Le dije al traficante, no harás nada contra la vida de mi hermano, porque el mundo de los espíritus es avanzado en comparación con el mundo natural en el que vives. Las fuerzas del mundo invisible son superiores a las fuerzas humanas de esta tierra. Y el traficante respondió, entonces morirás junto con tu hermano. Le respondí, puedo matarte sin tocar tu cuerpo. Y el traficante furioso dijo, primero te voy a matar, voy a mi casa a buscar el arma. Dije, si vas a tu casa, no volverás. El traficante fue a buscar su arma sedienta para derramar mi sangre. Fui a mi casa y entré a mi habitación, encendí una vela y convoqué a uno de los demonios que trabaja en sociedad conmigo. El demonio se me apareció y le ordené que matara al traficante. Este demonio que envié es parte de una legión de espíritus de la muerte. Hay legiones de espíritus de la muerte y uno de ellos trabajaba para mí. Cuando quería matar a alguien, simplemente lo convocaba. El nombre de este espíritu es segador nocturno. Este segador fue a la casa del traficante y lo mató apretando sus cuerdas vocales y lo asfixió hasta que el niño dejó de respirar y cayó al suelo con el cuerpo todo rígido y congelado. El narcotraficante murió y no todos creían que fui yo quien lo mató, porque los médicos dijeron que fue una muerte natural y nadie quería creer que fui yo quien lo mató por arte de magia. Ninguno de su grupo de traficantes sabía que los había matado. Solo un chico cercano al occiso que era narcotraficante supo que yo me había metido en la lucha de mi hermano contra su cómplice. Este chico sospechaba que yo había hecho algo de magia para matar a su amigo en el tráfico de drogas. El niño no estaba satisfecho con la muerte de su amigo y tomó su arma y no me amenazó. Este hombre quería tomarme por sorpresa,
porque sabía que si me amenazaba podía contraatacar con hechizos y por eso se quedó en silencio, tramando mi muerte. Este tipo estaba armado en mi casa y escondió el arma debajo de su camisa y aplaudió en mi puerta. Este tipo era malo y estaba listo para sacar su arma de su cintura y apuntarme. Un demonio me habló al oído allí en mi habitación cuando estaba acostado. El diablo dijo, alguien ha venido a matarte y está armado. Me levanté de la cama y fui a prepararme con magia antes de responderle. Y con la fuerza de la magia protectora que estaba sobre mí, el chico no tuvo la fuerza para sacar su arma de su cintura. Le contesté al chico que estaba en mi puerta y me saludó con toda cortesía. Lancé un hechizo de olvido en la mente del chico, ni siquiera sabía qué estaba haciendo en mi puerta o por qué estaba allí. El niño se olvidó del daño que me iba a hacer y volvió a su casa. He enviado un demonio para que os acompañe y vigile vuestros pasos. Cuando el niño llegó a su casa y la magia del olvido terminó, recordó que tenía que matarme y no entendía la razón de haber regresado sin hacer su trabajo. Cuando el chico se acordó de mí y trató de volver para terminar su plan. El demonio que envié a quedarse en su casa tenía la misión de evitar que regresara a mi casa para matarme. Cuando el niño tomó su arma e intentó volver para hacerme daño, el demonio lo golpeó y lo atacó físicamente. El demonio arrojó al niño contra la pared hasta que se desmayó. ¿Cómo sé que el demonio que envié le había hecho esto? Coloqué una palangana con agua y abrí una puerta espiritual que parecía una cámara que vigilaba su casa. Al otro lado del agua vi al chico siendo golpeado en su casa. Este joven se despertó al día siguiente con el brazo roto por la agresión demoníaca. El niño me vio una semana después de este evento y su brazo estaba lleno de yeso. Cuando el niño me vio se asustó mucho y salió corriendo a la calle. Este chico se dio cuenta de que el arma de fuego en la que tanto confiaba no podía hacerme daño. Estaba cubierto por el poder satánico, no en vano me llamaron mago oscuro. Lo que quiero decir sobre la cobertura de oscuridad que recibí en el pacto del monte, esto no es para todos los hechiceros. Me enfrenté a 2 traficantes de drogas, maté a uno y dejé al otro con un trastorno de pánico. He visto asesinar a Padre de Santo y serví a los demonios como una vez lo hice. Esto depende del nivel espiritual de cada uno, también depende de los pactos. Tenía 3 pactos, un pacto de protección, un pacto de sangre con la viejo brujo y un pacto con Lucifer, así que no podía morir ahora, ya que sigo siendo útil para los servicios del diablo. Si bien el diablo puede usarlo a sus servicios, el diablo no deja que nadie lo mate, luego, cuando el brujo ya no sirve, lo descartan y le quitan el alma. Hay muchos ex-brujos en Brasil que dieron su testimonio de que eran brujos más grandes de Brasil y dan su testimonio. Muchos ex-brujos afirmando que él era el más grande de Brasil, pero todo esto es propaganda ministerial para tener una agenda llena para predicar. Si estos brujos afirman que eran los más grandes de Brasil según sus informes,
todavía es frágil y eso no fue todo lo que afirman. Y la mayoría de los que hablan de su testimonio eran esclavos. Yo era un esclavo y un guerrero oscuro e hice tantas cosas terribles, pero no digo que yo fuera el más grande de Brasil, a pesar de haber sido entrenado en África, donde la brujería es fuerte. No me gradué en Brasil, así que me compararon con los grandes magos africanos de la magia. Cuando era hechicero, aprendí a lanzar dardos mortales a las personas que quería apartar de mi camino. Los dardos son como agujas invisibles en el mundo de los espíritus, tienen una longitud de 5 centímetros a 2 metros. Son armas demoníacas que los demonios entregan en manos de los hechiceros. Los mismos demonios usan estas armas para atacar al pueblo de Dios. Cuanto más grande es el dardo, más fatal es el golpe. Los dardos de 1 metro a 2 metros son lo mismo que una lanza que se lanza para matar. Estoy hablando de los dardos de la oscuridad, son espirituales, nadie puede ver, solo aquellos que son videntes y creyentes que tienen el don de la vista. ¿Qué sucede cuando las personas son penetradas por estos dardos? He visto a un demonio lanzar un dardo de 1,5 metros al corazón de un hombre. El corazón estalló y la sangre se extendió a otras partes dentro de su cuerpo. El hombre sufrió un infarto masivo. Dardos desde 1 metro hacia arriba cuando son lanzados por los demonios y golpean algún órgano, perforan haciendo herida grave y mortal. Los dardos de 4 centímetros parecen una aguja, pero no deja de ser peligroso, aunque este tipo de dardo no provoca una gran herida como los dardos de 1 metro, los pequeños dardos de 4 centímetros al entrar en el cuerpo de la persona atraviesan todas las partes haciendo pequeños agujeros, lesionando todos los órganos vitales de la persona. ¿Alguna vez has visto a alguien sentir dolor en todo el cuerpo? Puedo decir que un dardo que atraviesa todo el cuerpo causa dolor donde quiera que vaya. Si un dardo puede hacer mucho daño al cuerpo de una persona, millones de dardos de 4 centímetros son como millones de agujas. Brujería haitiana con muñecos de vudú. Clavan el muñeco. Revelaré el significado en el mundo espiritual. Los alfileres significan que la persona será atacada con millones de dardos que tienen la longitud de un alfiler. La persona comienza a sentir muchas punzadas finas a través del cuerpo, sintiendo como si tuviera alfileres recorriendo su cuerpo. La jabalina de 1 metro, en cambio, mata a una persona de un solo golpe, por el impacto y la sacudida y abre una gran herida en el interior de la persona. Los dardos espirituales no causan heridas externas en la piel de la carne que todos puedan ver como la lepra de antaño. Las lesiones son internas dentro del cuerpo y los órganos. Tiene un tipo de magia que provoca heridas en la piel, dejando el cuerpo como las de los leprosos, mientras que los dardos provocan heridas en el interior del cuerpo. Sobre el tipo de dardos que lanzan los demonios y los hechiceros a la gente. Hablé sobre los dardos que causan lesiones dentro del cuerpo de una persona al romper órganos como el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado y otros órganos. También hay dardos que no están destinados a herir el cuerpo, sino el alma.
Ese tipo de dardo que tu objetivo es el alma que está dentro del cuerpo. No son solo los dardos los que pueden dañar el alma, sino que existen diferentes tipos de armas en el mundo de los espíritus que dañan el alma de una persona. Estos dardos que lastiman el alma hacen que una persona se sienta deprimida, triste, herida y loca de la cabeza. Estos dardos endurecen el corazón, generan malos pensamientos contra los demás y hacen que una persona se suicide. Cuando el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Efeso que se pusieran la armadura de Dios, fue para protegerlos de estos ataques. Pablo mencionó los dardos, pero estaba consciente de que hay muchas más armas espirituales que atacan los demonios. Pablo advirtió a la iglesia de Efesios que se pusiera la armadura de Dios, porque sabía que los demonios atacan tanto el cuerpo como la mente, el corazón y el alma en su totalidad. Otros tipos de armas que utilizan los demonios son la lanza, el tridente, la flecha, las alabardas, las hachas, las dagas, el lucero del alba, los abrojos, la honda, la maza, el azote, el florente, el mazo, el mosquete, el pico, la red y la guadaña, por la mayoría de los espíritus de la muerte y la cadena que une las almas y otras armas. Todas estas armas existen en el mundo de los espíritus. Usé algunas de estas armas para matar a alguien y desde mi casa podía lanzar una lanza espiritual para matar. Volviendo a hablar de las armas espirituales de los demonios. Cuando giré en mi visión, vi un demonio de 2 metros con una lanza de 4 metros. Este demonio lanzó una lanza para penetrar el cuerpo de mi pastor. La lanza se dirigió hacia su cuello. El propósito era matar al pastor asfixiado, provocándole un paro respiratorio. La lanza golpeó el cuerpo del pastor y cayó al suelo. El demonio tomó la lanza y huyó. Entonces vi que el cuerpo del pastor tenía una armadura espiritual invisible. Los demonios tienen armas espirituales de ataque. Son estas armas las que usan los demonios para combatir a la iglesia. Allá en el infierno ellos hacen atrocidades contra las almas perforando y cortando con estas armas. Hay testimonios de rapto que los demonios usan lanzas, martillos y otro tipo de armas para torturar almas en el infierno. Esto es cierto. Todas aquellas armas que se usan en el infierno para torturar las almas como lanza, cadena, jabalina, flecha, hacha, hoz, honda y redes también se usan en la tierra. Son estas armas las que los demonios usan para atacar en el mundo de los espíritus. Las brujas y magos cuando quieren hacer daño a alguien le mandan un demonio que tiene un arma que puede ser una lanza, un dardo, un hacha o mandan un demonio de la muerte que va con una guadaña. La hoz en el mundo de los espíritus significa cosecha. Magos y brujas cuando alcanzan altos niveles en magia, no envían estos demonios que usan estas armas. Los propios demonios entregan estas armas para que los magos y brujas las usen en el mundo de los espíritus, por lo que cualquier hechicero o hechicera puede atacar a las personas que usan estas armas sin necesidad de que el demonio ataque. Estas armas espirituales son los armamentos que las brujas reciben de los demonios.
Los demonios imitan a Dios y también visten a los hechiceros, brujas, falsos profetas y otros con la armadura de las tinieblas. Los magos más débiles que aún no han recibido estas armas envían demonios para hacer el mal y matar. Esto es prueba de su dependencia de los servicios de los demonios. Cuando el brujo o mago alcanza niveles muy altos, esta dependencia de los demonios comienza a terminar. Si antes el brujo mandó a un demonio a atacar con dardos, el brujo ya no manda, él mismo recibe el arma del demonio y recibe autoridad para atacar con los dardos. Si antes los demonios atacaban con magia a petición de las brujas, ahora las propias brujas atacan sin necesidad de que los demonios utilicen armas espirituales. Solo en momentos de refuerzo, las brujas incluso piden ayuda a los demonios. Eso fue lo que me pasó a mí cuando estaba atacando a una persona en la magia. A través de la oración de un creyente, el ángel bajó del cielo para proteger a esa persona. Vi cuánto ese ángel era superior a mí y pedí refuerzo espiritual. Una legión de demonios vino a ayudarme en la batalla espiritual y fue en vano luchar contra el ángel. Otro caso que sucedió de una mujer de Dios. La oración de un santo es tan fuerte que una mujer de Dios oró por un joven drogadicto. Vi en la visión un gran pozo abierto frente al joven. Este pozo se llama el pozo de la muerte. El joven, aún sin ver la tumba frente a él, logró saltar sobre ella, saltando al otro lado. Esa fue la visión que tuve de este joven y se cumplió cuando los hombres quisieron matar al niño, pero no pudo verlo salir corriendo y hoy vive en otra ciudad y predica la palabra de Dios. La visión que tuve del joven saltando sobre la tumba a pesar de que estaba ciego era la oración de una mujer de Dios que estaba orando por su vida. Bajo la armadura de la oscuridad yo era la prueba viviente. Recibí estas armaduras y pedí a los demonios una flecha como arma de ataque. Llegué a un nivel en el que ya no pedía a los demonios que atacaran a las personas, atacaba a las personas con hechizos y flechas espirituales. Elegí las flechas porque es un arma que puede atacar a larga distancia. Cuando estuve en el interior de Minas Gerais logré atacar a personas que están en Bahía, Ceará, Mato Grosso y Amazonas. Las flechas espirituales son armas que tienen un largo alcance, sin importar la distancia. Sobre la espada, vi a un arcángel negro muy fuerte con su espada destruyendo templos en una visión, y luego pasó en los medios iglesias templos siendo destruidos en países musulmanes. Los demonios también tienen espadas y son los que eran arcángeles de Dios y se rebelaron y se convirtieron en arcángeles de las tinieblas. Estos ángeles son de guerras espirituales y causan destrucción. Voy a hablar de las redes de oscuridad que usan los demonios para capturar almas y llevarlas a prisiones espirituales. La red que usan los demonios es la misma que la red de pesca que los antiguos soldados de la Edad Media arrojaban para atrapar a los enemigos y capturarlos. Cuando todavía era el mago oscuro, tuve una visión que llamé clarividencia. Vi a un demonio tirando una red encima de un hermano llamado Bernardo, y él trató de tomar la red y no pudo, y cuanto más intentaba escapar de la red, más se enredaba en las cuerdas.
Días después, Bernardo dejó de ir a la iglesia y el desánimo se apoderó de su vida. Bernardo era predicador y le gustaba hacer la obra de Dios con mucha alegría y abandonó su llamado, y nunca más fue a la iglesia. Eso fue en 1999, en ese tiempo la gente comentaba que se había ido de la iglesia. Y sin entender la visión de la red le pedí a un demonio que me sirviera el significado de esa visión. El demonio respondió que mi visión era real. Un demonio tiró la red para arrestar al hermano Bernardo. Esta red se llama la red de la parálisis espiritual, la red que paraliza los ministerios, la red del desánimo que quita fuerza a las piernas de los hermanos para no hacer la voluntad de Dios, dejándolos paralizados en la obra de Dios. No ese paralítico en silla de ruedas, el paralítico espiritual que ya no puede caminar al trabajo y ya no va a la iglesia. Le pregunté al diablo con el hermano Bernardo estaba paralizado si no faltaba a un servicio de la iglesia y hacía la obra de Dios. El demonio no me dijo porque aunque lo sabía. Solo tuve respuesta de la parálisis del hermano Bernardo, después de muchos años, ya estaba en la presencia de Dios. Le dije a Dios, ¿cómo puede un creyente ir a la iglesia todos los días y predicar la palabra y ser paralizado por un demonio? Y Dios me respondió que el hermano Bernardo, a pesar de estar todos los días en la iglesia, orando y ayunando, el diablo encontró legalidad en su vida. Dios me dijo, revelaré la causa de este demonio que logró arrestarlo. El hermano Bernardo veía la televisión y no se perdía las películas de Globo. En su momento, el hermano no se perdió los capítulos de las telenovelas Veneno Suave y Torre de Babel. Y Dios me dijo que el hermano Bernardo hacía una orgía sexual con su mujer haciéndose la prostituta como hacen los actores de las películas pornográficas con las actrices. Este hermano en la época del videoclub alquilaba películas pornográficas de cintas de casete. Para mi tristeza este hermano no volvió a la iglesia y cuando regresaba del trabajo chocó su auto contra otro auto. De hecho, un alcohólico perdió el control de su auto y chocó contra el auto del hermano Bernardo. Los dos murieron como una porquería. Dios me reveló que en ese accidente automovilístico no hubo tiempo para que el hermano Bernardo se arrepintiera, la muerte fue instantánea, el hermano Bernardo murió instantáneamente y sus almas se fueron al infierno. El diablo, primero saca de la iglesia y luego mata antes de sacar de la iglesia ofrece pecado para debilitar y si la persona cae en pecado dio legalidad para que los demonios actúen, Satanás no juega en servicio. Mientras muchos creyentes están jugando con Dios, en la iglesia y en el mundo. En el mundo espiritual existen varios tipos de prisiones tales como jaulas, barrotes, cisternas y tumbas. Y también tiene varios tipos de redes de prisión. Un pastor que era mi vecino era el ejemplo de mi calle, yo seguía en la brujería, no tenía nada en contra de él, nunca me dio motivos para luchar contra él en el mundo espiritual.
Hubo un día en que a los demonios no les gustó mi actitud y me quitaron a todos mis clientes de consultarme y ya no ganaba dinero y mis ahorros del banco ya se habían gastado. Este pastor me llevó una canasta básica cuando estaba desempleado, no miró mis prácticas de brujería, ni me vio como un brujo, me vio como su prójimo, un ser humano que también siente hambre y tiene sus necesidades económicas. El pastor me vio como un ciudadano normal, como cualquier otro hombre y que tiene los mismos derechos que cualquier persona para tener un trabajo. En mis visiones vi a los demonios teniendo una reunión para destruir a este pastor. Era muy molesto en el mundo espiritual. Estos demonios que celebraban las reuniones no eran los que trabajaban conmigo en la brujería. No estoy protegiendo o afirmando que los demonios que trabajaron conmigo son agradables. Los demonios de la brujería trabajan en otros ámbitos, son demonios del engaño y se quedan en el ámbito de la brujería utilizando al brujo para engañar y mediar en pactos, ofrendas y rituales. Trabajos como traer de vuelta a tu esposo, tener suerte en el amor, tener mucho dinero, prosperidad, esposa, poder asumir un puesto de liderazgo en la empresa o entrar a una gran empresa. Todo lo que predica el Evangelio de la prosperidad es la misma doctrina de la brujería, reunir riquezas en la tierra y ser alguien importante para ser visto en la sociedad. Las iglesias de la prosperidad copiaron de la brujería estas cosas de tener suerte en el amor, traer de vuelta al ser amado y deshacer el mal de ojo. Los demonios que trabajaron conmigo también se transfiguraron en personas que habían fallecido. Este fue el caso de una mujer que no estaba satisfecha con la muerte de su hijo y quería comunicarse con él. Esta mujer vino a mí y uno de los demonios que trabajaban conmigo entró en mi cuerpo y dijo que era su hijo. El muy astuto demonio que observaba la vida del chico ya sabía todo lo que hacía en la vida. El demonio personificando al niño habló de la ropa que la madre aún guardaba para que su hijo lo recordara y habló de los regalos que son los juguetes que el niño recibió cuando aún tenía 6 años. La madre se convenció a sí misma de que estaba hablando con su hijo, porque nadie más sabía que ella guardaba la ropa de recuerdo además de su hijo fallecido. Otra cosa que sucedió fue una niña que quería hablar con su difunto padre y vino a mí. Ese día el demonio no se incorporó a mí, abrió la visión espiritual de la niña y se transfiguró en la imagen de su padre. La niña me dijo que estaba viendo a su padre y lloraba mucho. Después de tener esta visión, no cree que una persona que se está muriendo pueda ir al cielo o al infierno. La niña cree que las personas mueren y sus espíritus vagan por la tierra al ver que el espíritu de su padre se comunica con ella. Sabía que era uno de los demonios que trabajaba para mí que se había transfigurado en la apariencia del padre de esa niña. Esto le sucedió al rey Saúl, quien también fue engañado como esta niña. La hechicera vio el espíritu del profeta Samuel y describió su aparición al rey Saúl, quien creyó. Un demonio tomó la apariencia del profeta Samuel para engañar al rey Saúl.
El mismo Jesús dijo en la parábola del rico y Lázaro: el que está en el paraíso ya no puede volver a la tierra. No permitió que Lázaro volviera allí y tampoco dejó que el rico volviera del infierno para advertir a su familia: el profeta Samuel está en paraíso y no pudo volver a tierra para comunicarse con el rey Saúl. Y el que está en el infierno no puede volver a la tierra, porque tiene profetas que predicar. La chica que me visitó no cree en el cielo y el infierno, cree en la doctrina del espiritismo de Chico Xavier. Y cuando quería dañar a una persona, enviaba a un demonio para destruirlo. Volviendo a hablar del pastor que fue un ejemplo en el pueblo y hasta me ayudó. Los demonios que me sirvieron están en el área de hechicería y comunicación con los muertos que acabo de explicar. Los demonios que se renunciaron a sí mismos para destruir al pastor son de otra área que no pertenece a la brujería. Me entristeció mucho el pastor y le pedí a los demonios que trabajan conmigo que lo ayudaran y no dejaran que otros demonios le hicieran daño al pastor. Los demonios dijeron que este asunto no les pertenecía y que era un problema para que el Dios de la iglesia del pastor lo resolviera, y aunque ofrecieran su alma a cambio de ayudar al pastor, la respuesta es no. Y me di cuenta que el reino de Satanás no está dividido, porque los demonios que trabajaron conmigo no querían impedir que los demonios de la reunión destruyeran al pastor. Y fue en ese momento que me surgió una duda. Cuando fui a Angola, hice un pacto con los demonios para que los demonios brasileños no me tocaran. El anciano mago fue el mediador y se aseguró de que ningún demonio me golpeara. Y descubrí que a los demonios que me protegían no les gustaba chocar con otros demonios para no dividir el reino de Satanás, y poco a poco descubrí que me estaban engañando. Vi en la visión a los demonios de la reunión mirando al pastor como esas serpientes que se preparan para saltar esperando que surja una oportunidad. El pastor no tuvo pecado que abra la legalidad, y fue en ese momento que el plan de reunión entró en acción. Un demonio ha poseído a una mujer que trabaja en la misma empresa que el pastor. Esta mujer sedujo al pastor y éste no pudo resistirse y concertó una cita con ella para conversar, pues la mujer le hizo una invitación para encontrarse dentro de un restaurante. Si el pastor hubiera rechazado la invitación, habría cerrado la legalidad. Si él, siendo un hombre casado, aceptó la invitación, fue porque su corazón sintió algo. Cuando el pastor salió de su casa y fue a encontrarse con esta mujer, vi en la visión a un demonio tirando una red sobre él. El pastor trató de escapar de la red, pero ya era tarde y el demonio lo arrastraba a los pies de la mujer, que era elegante y calzaba altos tacones rojos. Esta red que tiró el diablo se llama la red del amor. Para los casados la red del amor es la red del adulterio, y para los solteros es la red de la fornicación. Después de tener la visión de este pastor atrapado en la red, estaba seguro de que caería en la fe. Y eso fue lo que pasó. Este pastor fue a reunirse en el restaurante y de ahí se fue a un hotel con esta mujer, y su esposa se enteró y se divorció de él. La mujer que hizo caer en la fe al pastor ya no quería tener una relación con él,
ya que solo fue utilizada por un demonio para destruir su matrimonio. El pastor, que siempre dio un gran ejemplo en el pueblo, entregó la iglesia a otro pastor. El pastor se desvió del camino angosto y comenzó a frecuentar los bares de música y conciertos de cantantes desconocidos que entonaban canciones del mundo. Avergonzado de su fracaso, este pastor se fue a otro estado donde nadie lo conoce. No sé si sigue vivo, no sé si ha vuelto al camino de Jesús. En otro estado donde nadie lo conoce, puede comenzar de nuevo en la obra de Dios. Su nombre es Pastor Gelsen, quien fue un ejemplo en mi barrio. A través de este video, donde quiera que estés, te mando un fuerte abrazo. Si aún no has regresado a la casa de Dios, debes saber que Él te está esperando con los brazos abiertos. No sé si tu esposa ha vuelto con su hermano, pero te pido que vuelva al pastor y perdone su pecado. Que este video llegue a esta hermana que también se fue y no sé dónde está viviendo. Así como este pastor cayó en la trampa femenina, tenemos ejemplos de hombres de Dios que cayeron en la misma trampa que David, Sansón y el rey Salomón. El único que escapó fue el patriarca José, que huía de las apariencias del mal. Volviendo al tema de las redes espirituales. En medio de la red de la muerte, una vez tuve la visión de un demonio lanzando una red a un joven que estaba drogado. El diablo estaba arrastrando a este joven al matadero. La visión se cumplió, el joven fue arrastrado por un grupo de bandidos y asesinado. Ahí está la red de sectas. He visto a un demonio tirando su red sobre más de 10 personas y arrastrándolas a todas en un salón llamado Testigos de Jehová. He visto a un demonio arrojar la misma red de sectas sobre un pastor, pero logró escapar cuando un adventista trató de sacarlo de su pastorado y llevarlo a su iglesia. Existe la red de oscuridad llamada red electrónica. Los demonios han atrapado a la gente en la adicción a los juegos. Ha atrapado en las redes sociales y la pornografía en Internet. Hay redes de adicción a las drogas y a la bebida y otras redes. Los demonios echan sus redes sobre las personas y las arrestan. También hay pozos espirituales. Tuve una visión de una niña cayendo en un pozo y no podía salir, y dentro de ese pozo había lodo. Y esta chica se convirtió en prostituta. Esta chica cayó en el pozo de lodo de Satanás. Volviendo a hablar de mi vida en la magia oscura, comencé a tener una sospecha: si los demonios hechiceros me protegerían de los demonios de otros territorios. Todas mis inseguridades las guardé en mi corazón. Nunca hablé con los demonios sobre lo que estaba sintiendo. No pueden leer mi mente para saber lo que pensaba, y ni siquiera pueden sondear mi corazón para saber lo que estaba sintiendo. Quería encontrar una salida a la brujería, porque sabía que estaba atrapada. Fue entonces cuando encendí la radio en mi casa y comencé a escuchar la radio en La Voz de la Liberación. Me llamó la atención el nombre de liberación, porque eso era lo que necesitaba para liberarme de la esclavitud de las tinieblas y librarme de los demonios. Y cuando escuché la oración de David Miranda, fui a la cocina. Algo en mí no quería que se escuchara esa oración.
Cuando traté de volver a mi habitación me desmayé en el suelo de la cocina y no recuerdo nada más. Me desperté y me di cuenta de que estaba tirado en el suelo frío. Horas después me llamó el viejo mago desde Angola y me dijo: no olvides que hicimos un pacto, tu sangre corre por mi cuerpo. Hagas lo que hagas yo sentiré, tu tristeza la siento aquí, estamos conectados espiritualmente. Intentaste escuchar una oración en la radio, la voz de la oración resonó en mis oídos porque estamos atados en el pacto. Tuve que tirarte un dardo somnífero para no escuchar la oración, no lo vuelvas a hacer, nos debilita los poderes. Cuando empezaste a escuchar la oración, comencé a escuchar aquí y me sentí mal, no lo hagas más. Estamos muy lejos en diferentes países, pero tenemos un vínculo espiritual y todo lo que hagas en Brasil lo sabré aquí. Al escuchar la voz del anciano mago advirtiéndome, me preocupaba que supiera cada uno de mis pasos aquí en Brasil. Por la noche cuando me fui a dormir soñé que andaba por la calle y un demonio me tiró una red y me atrapó. Esta red espiritual se llama red de religión, en mi caso fue mi prisión en la brujería. Un hermano me invitó a la iglesia 2 meses después cuando traté de escuchar la voz de liberación en la radio. Acepté la invitación y estaba preparado para ir a la iglesia. Y cuando terminé de vestirme para ir a la iglesia mi cuerpo estaba paralizado de pies a cabeza y parecía una estatua y no podía avanzar, sentía que mi cuerpo se congelaba. Intenté dar un paso adelante y no pude. Mi clarividencia se despertó y comencé a ver 4 cadenas gruesas que sujetaban mis 2 manos y mis 2 pies. Estas cadenas estaban fijadas en algún lugar del mundo de los espíritus, las cadenas me impedían caminar hacia adelante. Y horas después ya tenía mucho sueño y eran más de las 10 de la noche, no había manera de ir al servicio de la iglesia. Observé cómo se aflojaban las cadenas de mis piernas y brazos. Y horas después, el anciano mago llamó a mi teléfono y dijo que sentía que iba a visitar una iglesia. Y el anciano mago dijo que hizo un ritual vinculante para que yo no fuera a la iglesia. A la mañana siguiente vino a visitarme el hermano de la iglesia y me dijo que no quería liberarme, que no hacía ningún esfuerzo y que no cumplía mi palabra. Respondí que tenía muchas ganas de ir a la iglesia, pero no tenía fuerzas y estaba bajo el dominio de los poderes de las tinieblas. Esperaba una oración de liberación en ese momento, mi alma pedía ayuda. El hermano me criticó y me dejó en prisión espiritual. Estaba muy disgustado con los demonios traidores que trabajaban conmigo y me arrepentía de los pactos que había hecho. Por eso mi vida estaba atada por haber hecho demasiados pactos. Decidí viajar a Angola y ver al anciano brujo Casinda, él era mi mentor espiritual que es lo mismo que un maestro. Cuando llegué a su casa, habían pasado 2 años desde el pacto que había hecho con él. Corría el año 1997, cuando regresé a Angola. El mago anciano, al recibirme, me advirtió del peligro de acercarme a una iglesia y me dijo que me deseaba lo mejor y que la próxima vez que intentara escuchar una oración en la radio o ir a alguna iglesia,
los demonios me matarían. Casinda me dijo que los espíritus malignos le dijeron que me matarían. Yo estaba muy tenso e indefenso. Di un paseo por el pueblo donde vivía el anciano mago y vi 4 iglesias abiertas cerca de su casa. Volví a contarle al viejo brujo sobre estas iglesias, porque la última vez que fui a Angola en 1995, estas iglesias no estaban allí. El anciano brujo dijo que estas iglesias no representan ningún peligro ya que son ministerios en los que los pastores no enseñan a la gente la verdad y son santos. El viejo mago dijo que estas 4 iglesias no obedecen a su Dios y las llamo iglesias rebeldes que solo piensan en el dinero. Los malos espíritus le dijeron al viejo brujo que estas iglesias no son enemigas y que están del mismo lado sirviendo a los mismos espíritus que sirvió el viejo brujo. El anciano mago me dejó en su casa por una semana y se fue a la casa de su hermano. Me ocupé de la casa del anciano mago durante una semana. La primera noche, soñé que tenía una armadura de acero negro y una lanza en la mano. Apareció un demonio mitad hombre y mitad murciélago. Este demonio voló hacia mí y me atacó. Traté de matarlo con la lanza, pero no pude lastimarlo. Y ese murciélago gigante se fue volando conmigo atrapado en sus garras y cuando estaba en las alturas cerca de las nubes, el demonio me soltó y allí caí muriendo. En ese momento no entendí la revelación del sueño y hoy entiendo que quería entrar en una batalla espiritual contra los demonios y no ganaría, porque estaba en tinieblas y era su esclavo. Estaba en prisión espiritual y estando bajo el dominio de la oscuridad no podía derrotar a mis superiores en el mundo espiritual. Después del sueño quería tener una experiencia extracorpórea y conocer el mundo de los espíritus. Quería conocer la eternidad y aprovechar la semana que estuve sola en la casa del viejo mago para adentrarme en lo oculto. Y a través de un ritual y poco después me senté en el suelo e hice meditaciones. Fue entonces cuando tuve mi primera experiencia fuera del cuerpo, llamada viaje astral. Se me apareció un demonio y me dijo que me revelaría cosas ocultas y firmes que no sé. Este demonio habló este versículo de la Biblia y me llevó a una de las 4 iglesias del pueblo que vi. Dentro de la primera iglesia a la que me llevó el diablo estaba teniendo un servicio de Pentecostés. Vi gente caer en el poder, desmayarse y otros estaban histéricos con muchas risas y risas en el poder. Y la iglesia estaba llena de demonios, no había ángeles allí, no había ninguno en ese lugar. Y hubo muchos arrebatos de espíritu de personas que caían a tierra. Esto ya fue en el año 1997, arrebatamiento de espíritu en la iglesia es cosa vieja. En ese momento, no tenía internet ni YouTube para promocionarlo. En estos días, estas experiencias se difunden más fácilmente en YouTube. Los hermanos de esta generación piensan que estos arrebatos de espíritu son algo nuevo porque tienen mucha publicidad en Internet, pero esto es viejo. Cuando mi espíritu dejó el cuerpo y entró en esta iglesia de prosperidad,
Vi muchos éxtasis y no tenía ángeles de Dios para tomar las almas de las personas y revelar las cosas ocultas del cielo. Lo que vi fueron demonios disfrazados de ángeles tomando las almas de las personas para revelar cosas ocultas. En ese momento, sin entender, le pregunté al demonio que estaba conmigo qué estaba pasando con esa iglesia. El diablo me dijo: estos creyentes están teniendo un viaje astral y creen que viene del Dios al que creen servir. Le dije al diablo que estaba conmigo: llévame al lugar donde están siendo llevadas las almas de estos creyentes. El demonio que estaba conmigo me llevó por los aires y abrió un portal y entramos por él. Cuando entré vi el infierno por primera vez, pero el lugar era una parte donde no había fuego ni gente. El infierno es tan grande que aunque ha recibido millones de almas desde la fundación del mundo, siempre hay lugar para más personas. Recuerdo cuando Jesús dijo que ancho es el camino y grande la puerta de ese camino y muchos son los que entran por ella. Esa parte del infierno, los demonios eligieron no tener a nadie. Los demonios hicieron un adorno y colocaron flores, pastos verdes, y un principado con su poder hizo una luz falsa para iluminar esa parte del infierno. Un demonio de la ilusión hizo aparecer en ese lugar un río y una gran escalera para que subieran las almas. Los demonios estaban usando esa parte del infierno para engañar a esa iglesia falsa. Fue entonces cuando vi a los demonios disfrazados de ángeles que estaban dentro de esa iglesia llegando con las almas. Estos espíritus subieron una escalera blanca hasta llegar al lugar donde los demonios la habían decorado. Los que entraron a este lugar fueron engañados. Vi un pastor de la iglesia, un diácono, un misionero, el obrero que se queda en el vestíbulo y una hermana del círculo de oración. Estos 5 hermanos estaban adorando en la iglesia falsa y se desmayaron en poder y sus espíritus fueron arrebatados y los demonios disfrazados de ángeles lo engañaron. Cuando estas 5 personas llegaron al cielo falso creado por los demonios, todos estaban felices de ver las flores, el pasto y un río. De hecho fueron al infierno y no al cielo, porque los demonios adornaron el lugar camuflando esa parte del infierno, que los demonios son los amos. Esa parte del infierno se transfiguró en cielo. Entonces los demonios descendieron con las 5 almas a la tierra y colocaron los espíritus dentro de los cuerpos. Los hermanos se levantaron del suelo y fueron a hablar de sus experiencias. Y estas 5 personas hablaron en la iglesia que los ángeles arrebataron sus espíritus al cielo. Tal vez usted que está escuchando este testimonio puede estar asustado por la audacia de estos demonios y porque Dios permite que la gente sea engañada. Esta iglesia que fue engañada por los demonios no era una iglesia santa. Las hermanas con ropa sexy, maquillaje seductor y mucha vanidad en la iglesia. Y después de muchos años con mi vida convertida, busqué una respuesta de Dios, lo que había ido mal en esa iglesia. Y Dios me reveló que había mucha fornicación entre los jóvenes de esta iglesia. Había una pareja que tenía relaciones sexuales antes del matrimonio y luego adoraba en el altar.
los otros jóvenes que estaban solteros y frecuentaban casas de prostitución buscando prostitutas. El segundo pastor que se lo llevaron, su esposa pidió el divorcio, y el pastor, para no estar solo, tuvo una aventura con una chica soltera del grupo de jóvenes. Y el otro pastor fundador de la iglesia, además de estar casado, tenía un amante y lo estaba desde hacía más de 10 años. El pastor tenía un hijo con esta amante y todos los meses enviaba dinero a esta mujer sin que su esposa lo supiera. Ahora entiendes por qué los demonios engañaron extremadamente a los miembros de esa iglesia. No es Dios quien lo permitió, sino la legalidad que abrieron estos creyentes, y fueron varias puertas del pecado las que abrió esta iglesia para que los demonios obraran. No fue Dios quien lo permitió, sino que fueron ellos quienes permitieron que los demonios entraran en sus vidas. Estos hermanos abrieron las puertas de sus vidas prefiriendo el camino ancho. Dios me dijo que entregó esta iglesia a los deseos de sus pecados y que no está en medio de esta gente. Después de muchos años, Dios me reveló lo que le pasó a esta iglesia. La iglesia que vive el Evangelio, los demonios no pueden ni tocar a los siervos de Dios, y mucho peor tocar el alma y llevarlos al falso cielo. Lo que Dios le dijo a Satanás acerca de la vida justa de Job puede tocarlo todo, pero no toques el alma de Job, porque es mía. En una iglesia que hace la voluntad de Dios viviendo en santidad, los demonios no tocan el alma, los demonios no pueden arrebatar el espíritu de los que hacen la voluntad de Dios. Si tienes algún arrebatamiento en una iglesia donde la gente vive la santidad y el pastor predica la santidad, puedes estar seguro que los demonios no tienen poder para hacer estas cosas, y seguro que quienes arrebatarán a los hermanos son los ángeles de Dios. La iglesia que tiene el Espíritu Santo, los demonios no pueden arrebatar y no pueden tocar el alma de un santo, porque es la morada del Espíritu Santo. Un joven me dijo que si es posible que un falso profeta sea arrebatado. He estado recibiendo revelaciones de Dios de que los falsos profetas adeptos de la teología de la prosperidad se están interesando en el arrebatamiento del espíritu en este año 2022. Porque están viendo a Dios arrebatarles a sus hijos para mostrarles el infierno, y en sus iglesias no pasa. Estos falsos profetas están buscando el éxtasis espiritual para escribir libros y sacar provecho de sus experiencias. Estos hombres quieren atraer tantas almas a sus iglesias como sea posible y recaudar todo el dinero. Y Dios me reveló que Él no arrebatará a estos falsos pastores, sino que los demonios se los arrebatarán. Tengo un mensaje para 3 hombres de Dios que están trabajando con el don del espíritu de éxtasis. Estos hermanos ahora están comenzando este ministerio y están poniendo sus manos sobre la cabeza de las personas y pidiéndole al ángel que arrebate sus almas. Pero los demonios se están aprovechando de este momento y están arrebatando a la gente. Estos hermanos están pensando que son los ángeles de Dios, pero no son ángeles. ¿Sabes por qué Dios permite que los demonios engañen? No es la legalidad, el error no está en tu vida.
Dios dice que te diga que Él no ha puesto este regalo en tus manos y tú te has empeñado en trabajar con un regalo que no has recibido. No has orado a Dios y no estás preparado para trabajar con este don. Viste videos en internet y viste hermanos consagrados arrebatando almas y estás queriendo hacer lo mismo en tus ministerios sin haber recibido el don. El otro error de ustedes es no esperar que Dios prepare sus vidas para ejercer el ministerio y ya se han ido a hacer la obra enfrentando el mundo de tinieblas. El otro defecto es que no tienes el don del discernimiento espiritual. No sabes si son ángeles o demonios los que se están llevando el alma de las personas para mostrar la eternidad. Dios no os dio el don del arrebatamiento ni el don del discernimiento y aún así insistís en querer llevarse las almas de las personas. Dios dice que les diga que deben esperar su tiempo en sus vidas, aprendan a esperar el momento adecuado, no se apresuren. Necesitas subir los primeros escalones en el mundo espiritual, todavía estás en los primeros escalones.